Saludos, buenas. Hoy tenemos como invitado a Enrique Castaño, presidente de la FELA, que nos hablará de cómo elegir el frente del bonsái. Bienvenido, Enrique. Gracias, Víctor. Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí en el canal. Nuevamente, como saben, cada semana tenemos nuestro canal de Bonsai al Día para la FELAP, para hablar de diferentes temas. Y algunos temas que quisiera platicar son temas que aparentemente suenan obvios, sencillos y fáciles. Sin embargo, este primer tema, la de selección de un frente, es una de las razones por las cuales muchos de los maestros japoneses han ganado su nombre, inclusive Kimura. Una de las cosas que hace principalmente Kimura, que lo hace como uno de los mejores artistas en este arte, es porque él no empieza de un árbol desconocido, un árbol que no tiene ya cierto recorrido como bonsái. Él lo que sí se fija es cómo mejorar el frente de aquellos árboles que son valiosos y cómo utilizar los elementos necesarios para que ese frente sea el óptimo y pueda verse como un mejor bonsái. Entonces, la primera parte es, ¿qué es el frente? O sea, ¿a qué nos referimos con el frente? ¿Por qué es importante? No es una cultura japonesa. En Japón es típico que se va a presentar. Tal vez nuestros árboles no estamos pensando en presentarlos en algún concurso, por lo cual no van a necesitar que tener una foto. No va a estar tal vez en algún congreso o en alguna cuestión. Entonces, ¿por qué es esto del frente? ¿Para qué es necesario? Y hay muchas aristas en esto, porque no nada más es el árbol, sino que también tiene que ver con la parte de la maceta, inclusive la mesa, los arreglos que van conjunto con el árbol, ya sea kusamonos, suisekis, etcétera. Es todo el conjunto finalmente que uno va definiendo la parte de frentes de cada uno para hacer una composición. Y esto se ve principalmente importante cuando estamos pensando en cosas más complejas como un bosque, un penjin, en donde el frente de un árbol no es necesariamente la parte relevante, sino es la composición como tal. Y ahí es donde nos damos cuenta que el entender cómo se conjuntan todos los elementos nos permiten definir bien qué es un frente. Les voy a poner un ejemplo de un árbol que su frente no es tan obvio. Si me pasas. Aquí podemos ver este pequeño árbol. Es un árbol de mi colección. Es un Conocarpus ericeus. La cuestión es ahora, pueden ver y checar que tiene muchas partes interesantes. Entonces, algo que sí es importante, cuando tenemos muchas posibilidades de frente, lo que tenemos que empezar a ver es qué partes no son las óptimas. Por ejemplo, aquí, a comparación de algunos de estos ángulos, esta parte de aquí se ve muy compleja, ¿no? Y la cuestión es, ¿qué elementos realmente son los que nos proporcionan para elegir un frente adecuado? En algunos casos nos gustaría, por ejemplo, tenemos tanta parte de madera muerta que la parte de una vena viva es importante, pero la vena viva la podemos ver desde diferentes lugares, ¿no? La cuestión del movimiento, ¿qué parte del movimiento es la parte más interesante? ¿Qué características especiales como madera muerta, jeans, sharis, etcétera, tiene que nos proporciona que sea un frente adecuado? Y finalmente la parte de la ramificación. Noten que la parte de la ramificación es la parte que tenemos más control nosotros. La parte del tronco como tal, una de las cosas que tenemos que pensar en frente es no solo un giro de esta forma,
sino también un giro que vaya en otro ángulo, que vaya para allá o que vaya en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, la selección de un frente requiere un cambio tridimensional. Requiere un cambio tridimensional que nos permita definir cuál es la mejor posición, dónde hay más partes visuales que nos permita apreciar este árbol lo mejor posible, o cualquier otro árbol lo mejor posible. Entonces, ¿qué características somos las que apreciamos? Y en base a eso, vamos a modificar el follaje, las ramas, vamos a ajustar para que queden lo más agradable posible en la composición del tronco original. Esto es particularmente importante cuando se está trabajando con Yamadori, como es este caso. Pero en el caso de un árbol de vivero, es algo diferente. Si tomamos un pequeño árbol de vivero, el tronco no es espectacular. Eso es lo típico que la gente va a empezar a encontrar. Tenemos un pequeño árbol y queremos ver cómo puede sobresalir para convertirse eventualmente en un bonsái. Y la primera cosa que les dicen es, escojan un frente, ¿no? Entonces, la parte de frente puede ser muy sencilla. Un árbol joven puede simplificar mucho, porque estamos viendo que la parte no tiene ningún objeto particular que lo haga fundamentalmente especial. No tengo ningún shari, no tengo ninguna parte de madera muerta, no tengo nada particular. Y lo único que tengo son ramas. Y como mencioné, las ramas es parte esencial del trabajo que realmente vamos a hacer. Son unas partes que podemos redirigir, cambiar y dar cuestión no solo de forma, sino de estilo. Nota que no hay que confundir entre una parte y otra. Puede tener una forma formal con un estilo llevado por el viento, por ejemplo, un estilo llorón, aunque sea una forma formal. Entonces, la dirección del tronco y los estilos van a variar, y esto es algo que no se maneja tanto en los libros. En Japón se maneja de cierta forma. Un especialista en esto es William Balavanis, que les puede mencionar exactamente una gran cantidad de estilos a diferencia de forma, ¿no? Una cosa es el sentir y otra cosa es eso es importante, ¿no? Entonces, ¿cómo empieza uno en la parte de selección del frente? Lo primero, cuando uno está trabajando con árboles jóvenes, es ¿qué son las partes más difíciles de cambiar? Uno pensaría el nebari. En el caso de árboles, o en este caso una bústida, pues uno empieza a ver, ¿es el nebari radial o no? ¿Es este ángulo, quiero un ángulo recto o lo quiero inclinar de alguna forma, en algún ángulo, para aprovechar algo, ¿no? Entonces, esto es lo primero, definir qué ángulo sería el adecuado, dónde tengo un mejor sistema radial que va a formar la parte externa de las raíces, que va a permitir ver que ese árbol está anclado. Esto no necesariamente funciona con algunas especies, como vendría siendo un junípero. En el caso de un junípero, si ustedes observan en Japón, muchos de los juníperos, la base del nebari realmente no es nada prominente, no es el punto focal, no es lo relevante para observar. En estas especies, uno de los puntos más importantes pues, sería la parte de madera muerta, la parte del movimiento que tengan las ramas y el tronco. Esa es la parte importante, no tanto la base del árbol. Y veremos posteriormente tal vez algunos ejemplos de esto. Sin embargo, aquí en un árbol joven tenemos la plasticidad de moverlo, manipularlo, doblarlo, como queramos, y ahí tenemos que empezar a definir, ok, si tenemos esta plasticidad, podemos coger casi cualquier frente, pero una vez que lo seleccionamos,
pues tenemos que, ya que está definido eso, empieza ya la posición y el movimiento de las ramas y el sentido que queremos hacer. Entonces, en esta parte, pues suena muy sencillo, fácil. ¿Cuáles son los puntos importantes para observar? ¿Cuál es un punto focal relevante? Eso depende de cuánto tiempo nuestra vista, nuestro cerebro, al observar un objeto, se detiene. Si es algo muy prominente, pues nuestro cerebro, nuestra vista se mantiene más en ese objeto. Por eso la parte de madera muerta, por lo general, si es agresiva, si tiene movimiento, tiene mucho más valor desde el punto de vista focal que una parte de una ramificación de una parte verde. Entonces nuestro cerebro, el tamaño de una parte de un gene es mucho más, vemos esta parte que es mucho más pequeña que la parte del follaje, la vista tiende a ir a este lugar. Entonces la compensación de follaje madera muerta no es 1 a 1, no es el mismo volumen visual. Entonces, las partes que tenemos que ver. La cuestión de ramificación es relevante porque cuando la ramificación llega a un punto donde la ramificación es muy fina y muy detallada, y eso lo podemos observar en árboles, por ejemplo, en Taiwán, la gran mayoría de los bonsais de Taiwán que se presentan tienen una ramificación impresionante. Muchos de los troncos no son prominentes, no son lo más relevante, pero la ramificación, el trabajo y la conicidad de las ramas hacen que ese sea un punto focal muy importante. Entonces, aunque tengamos un tronco que no sea tan bello, podemos hacer un gran bonsai con el trabajo con los años, ¿no? Ahora, la cuestión es, en nuestra zona, Latinoamérica, una de las ventajas que tenemos, a diferencia de Asia, en muchos de los lugares, sobre todo Japón, Japón tuvo su época de colecta para obtener llamadoris, pero hoy en día ya esa parte ya no se da gran cosa. Al igual que, por ejemplo, Taiwán ya nadie va a colectar, todo se cultiva. Se pueden cultivar por 30, 40 años, pero son de cultivo. Nuestra zona todavía tenemos esa gran ventaja de que muchas de las partes, debido a la construcción, a la deformación de nuevas carreteras, pues realmente cómo estamos invadiendo estas zonas naturales, muchos de los árboles han sido destruidos, y en muchos de los terrenos podemos colectar, por lo cual podemos ver y podemos ser testigos con el concurso que acaba de pasar, que hay muchos árboles que fueron presentados que fueron originalmente llamadores. Entonces, un tronco llamadori tiene un carácter muy particular debido a que la naturaleza no sigue las reglas humanas, sigue las reglas de la naturaleza, y nuestro entender en bonsai es tratar de entender un poquito más de esa naturaleza. Sin embargo, siempre nos falta un poquito más para llegar ahí. La naturaleza puede formar giros, cambios, maderas muy estructuradas, etcétera, que dan un carácter muy importante que es difícil a veces de replicar, pero que uno tiene que ir apreciando poco a poco y evitar tratar de irse a formas muy tradicionales, y es mejor tratar de aprovechar este tipo de formas naturales que ya existen. Ahora, dentro de esas formas, el problema es que la naturaleza hace cosas tan extrañas que es difícil definir la parte del frente. Entonces, ahí es donde tenemos que observar y definir cuáles son las partes más relevantes que queremos realzar del árbol. ¿Qué partes no son cambiables o modificables del árbol? Si es la parte radicular, si es la parte del tronco, y el tronco, porque en muchos casos los troncos los modificamos. Agarramos una motosierra, agarramos una maquita, agarramos algo y modificamos muchas de las partes del tronco que están en nuestro deseo de lo que va a ser principalmente el frente, porque tenemos que definir que haya cierta estructura, que es lo que queremos mostrar, ¿no? Entonces, la observación de qué puntos focales son los relevantes y primordiales es algo que es muy llamativo. Ahora,
Existen en algunas culturas, o en algunas culturas asiáticas, la idea de múltiples frentes, y esto ya lleva unos 20 años para pensar en que los árboles no deben de ser solo vistos de un ángulo, sino de 2, 3 o 4 ángulos. Y esto es importante porque, a diferencia de los concursos, a diferencia de las exposiciones, cuando vivimos con nuestros árboles, pues queremos que luzcan bien por diferentes ángulos, ¿no? Y si uno va a Japón, o si uno va a Taiwán, o va a algunos de estos lugares y agarra su cámara y toma la foto, van a lucir bien. La realidad es que lucen muy bellos esos árboles, aunque no sea el frente ideal. Y eso quiere decir cuando un árbol tiene múltiples frentes y ya ha sido un trabajo bastante adecuado. Pero uno tiene que comenzar con algo. Ahora, muchas veces no es tan sencillo como un árbol, sino como una estructura un poco más compleja. Vamos a pensar en una roca. Aquí tenemos una pequeña roca con un árbol, ¿no? La roca fue modificada por mí para dar una forma particular. Ahora, el frente como tal, a diferencia de tener una maceta que tiene un borde que nos permitiría definir el frente inmediatamente, cuando tenemos una estructura irregular como esta, pues no es tan sencillo, ¿no? Aquí pueden ver, este es otro botoncillo colocado sobre esta roca. Una forma de solucionar esto para simplificar la vida, pues es poner esto sobre una maceta. Suena fácil, ¿verdad? Y esperemos que no me vea mi familia, que luego me regañan, que me lastimo la espalda. Agarramos una maceta, un tiesto, tenemos ahora la línea de la maceta, y la línea de la maceta, debido a que es una maceta ovalada, nos permite definir ahora lo que vendría siendo el frente adecuado, debido a que es ovalado. Si fuera circular, sería otra cosa, sería mucho más complicado y tendría que ver con la parte de las patas, cómo se funcionan estas patas. Entonces vamos a quitar esta parte. Entonces, cuando tenemos una estructura irregular, como una laja, porque a veces no utilizamos una maceta, sino usamos una laja, una piedra o alguna estructura moderna que no tenga un borde plano listo, entonces tenemos que definir cómo vamos a usar esa estructura con los demás elementos para formar un frente. Ahora, vamos a hacer una pequeña demostración sencilla, rápida y fácil. Esta es una especie mexicana, es un tipo de copal, tipo de bursera. Sé que mucha gente no les gustan las burseras debido a ciertas características suculentas. Esta para mí es de las mejores burseras, de las 3 especies de burseras que hay. Su crecimiento es sumamente rápido. Pero la ventaja que tiene es que puedo modificarla de cualquier forma, cortarla, y todas estas partes de cortes van a sanar y va a quedar como si nunca hubiera sido cortado. Entonces, este es un pequeño arbolito, sencillo, fácil. El primer paso es una maceta. Esta maceta, de hecho, sí, tal vez sería cortar. Ok, esta pequeña maceta
Aparentemente es ligeramente irregular. Déjenme quitar el efecto de... Pues, entonces, esta maceta parece regular, pero el tono, las tonalidades son diferentes de un lado a otro. Entonces, aquí la primera parte de selección es seleccionar la maceta. ¿Cuál es la parte adecuada? Uno lo que busca, lo que uno más valora es aquellas de las partes que carezcan de uniformidad. Entonces aquí se puede ver mejor el tono, que es un poquito más claro de un lado que de otro. Entonces esta parte estará al frente de la maceta. La ventaja de esta especie es que esta especie es muy tolerante. Ahora, en algunas macetas, por ejemplo, macetas irregulares, como vendría siendo esta es una maceta hecha por mi padre, que fue hecha por mi padre. Esta maceta es una maceta muy irregular, algo extraña. Algún día pensaré en qué tipo, pero si se fijan, esta maceta al frente no es tan obvio, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es, en este árbol, ¿cómo nos gustaría plantarlos para el frente? Se encuentra ahorita así recto, pero el árbol puede, lo primero que uno hace es ver qué ángulo nos gusta más y olvidarnos de lo obvio son las ramas. Las ramas las podemos modificar a nuestro gusto, las alambramos, por eso alambramos y podemos cambiar cosas muy fácilmente. Entonces la cuestión es la dirección del tronco y definir qué parte. Esta parte obviamente no es muy llamativa, primero es mucho más delgada, la parte de esta vez no se ve tan apreciado, entonces uno va girando y va definiendo cuál es la mejor estructura. Por ejemplo, aquí ya podemos ver una mejor base, pero vemos esta parte como cintura que nos está afectando. Aquí esta parte de las cinturas se realza en esta sección, entonces habría que ver si cambiar o modificar el ángulo nos ayuda a mejorar esta parte. Seguimos rotando y volvemos a tener esto. Entonces, aquí ya definimos que este y este serán lados. Ahora la cuestión es, ¿cuál sería el frente? Entonces, ¿qué característica vemos entre esto, que se ve listo y sencillo, o esta parte de acá? Esta parte luce un poquito más rugosa. Ahora, habría que ver si cambiamos el ángulo ligeramente, podría darnos algo más de movimiento, algo más interesante, como aquí aproximadamente. En esta zona ya empieza a lucir como algo mucho más complejo la parte de la estructuración de las ramas, la división y la parte del ángulo. Entonces lo que tenemos es que este sería un buen frente. Algo que podemos hacer cuando estamos trabajando, sobre todo un árbol muy grande, una de las estrategias, porque siempre lo que hacen a veces cuando hacemos demostración en alguna parte, agarramos un pedazo de alambre y lo clavamos en el sustrato. Y eso está muy bien, pero si vamos a remacetar, eso ya se perdió. Entonces la mejor forma es buscar en alguna rama, una rama que vaya directamente hacia el frente, y se pone una especie, y se pone un alambre doblado que tenga un movimiento en donde las dos puntas del alambre coincidan y eso nos dará el frente.
Entonces, si vemos, esto es un alambre, algo doblado, y sí, si ven mi dedo, está un poquito lastimado. Por suerte mi familia tampoco ve estas cosas, así que no es problema. Efectos especiales con motosierras que generan algunos problemas. Entonces, este tipo de doblez, pueden fijar, parece como una U. Aquí fijamos a una rama. Entonces, cuando lo ponemos exactamente, eso de que la derecha y la izquierda, ahí podemos empezar. Ahí es exactamente el frente, ¿no? Desaparece un alambre con el otro y entonces podemos posicionar esta línea de acá abajo que está inclinado hacia arriba, quiere decir que tenemos que moverlo, ¿no? Entonces nos da tanto la posición de frente de recta como el ángulo en el que el árbol debe de ser plantado. Sobre todo porque muchas de las demostraciones que hacemos o que trabajamos, estamos trabajando en un árbol, la parte de remacetar viene después. La ventaja, como les mencionaba, una bursera, el sistema radicular es muy diferente en muchos a los aspectos de otros árboles, sumamente tolerante a cualquier abuso de los que damos, que no podría tolerar, por ejemplo, un junípero. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué estructura. Diciendo esto de los juníperos, hay que recordar algo muy importante. Si uno va a Asia, en Japón, algunos de los lugares, van a ver que los juníperos están igual que muchos de estos árboles, como que la maceta es muy chica, el tronco es justo, adecuado para el tamaño. ¿Cómo logran eso? Una de las estrategias que utilizan en muchos de los casos es hacer acodos. Como es el caso de este árbol. Este árbol era un pedazo de una rama y básicamente fue cortada, plantada y generó nuevas raíces. Entonces, para tener un árbol que esté interesante, pues estamos buscando qué partes focales serían las más llamativas. Y en el caso de no tenerlas, ¿cuáles son las menos llamativas? Y entonces, en base a eso, si esto no me llama la atención, esto no me llama la atención, esto más o menos, porque somos latinoamericanos, entonces el trasero tiene que lucir bien, y esta parte pues tampoco llama la atención, y después ver el ángulo, si se fijan, está ligeramente inclinado hacia la parte del frente. Esto muchas veces decimos que es para como recibir, que el árbol nos está recibiendo. La realidad
tiene otra función, y es una función artística. Y esto lo podemos ver si viajamos a algún lugar con edificios muy grandes. Cuando uno se acerca a alguna estructura muy, muy alta, la estructura parece como que está viniendo hacia nosotros. Es un efecto visual. Y ese efecto es el efecto que queremos dar de un árbol gigante, de un árbol majestuoso. Entonces, una de las partes, aquí continuaré con este árbol después. Necesito limpiar un poco la parte del sustrato. Pero es importante cuando escogemos el frente, que en este caso fue algo muy sencillo, muy rápido, porque había un no, ¿sí? O más o menos, entonces podemos elegir un frente fácilmente. Si hablamos ya de algo, un pequeño shocking, en donde la parte, recuerden, las ramas las podemos cambiar. Entonces, en este caso, hay que definir en base a la estructura cuál sería el mejor frente. En este caso queda de este lado, como fue definido. Okay. Pero podemos todavía mejorar algunas cuestiones de los ángulos. Hacia dónde nos gustaría un poco más. Y recuerden, los árboles no son estáticos, así que nuestro diseño de trabajo también va cambiando con los años. Esa es una parte importante, porque muchas veces trabajamos por un tiempo y mucho del trabajo después de 1, 2, 3, 5, 10 años vemos, este árbol me gustaría un poquito más de otro lado. Eso lo verán futuramente en una de mis búsquedas conocidas, la que se llama Kukulcán, que el frente a través de los años ya ahorita llegó a un nivel de ramificación, engrosamiento de ramas y todo, que me gusta un diferente ángulo. Lo verán próximamente, tal vez en este canal. Ahora, déjenme limpiar un momento. ¿Qué hay de las macetas? Puedes sacar. Por ejemplo, este es un Suiseki, ¿no? Muchas veces tenemos nuestros Suisekis y de esos Suisekis la forma no es regular. Entonces, al no ser regular, podemos seleccionar un poco en dirección hacia dónde va. Por ejemplo, este Suiseki, el movimiento va en esta dirección. Si fuera un Suiseki como tal y presentado en forma de Suiseki, va a lo largo. Pero si va en una composición, tenemos que ver este Suiseki con qué planta, en qué planta va, hacia qué dirección. Los árboles, por lo general, no son completamente simétricos. Al no ser completamente simétricos, tienen cierta dirección hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, en un frente. Y si queremos hacer una composición, entonces esa parte tiene que ver con qué objeto estamos utilizando. Si estamos utilizando un Suiseki, o si estamos utilizando algún tipo de Kusamono. Si estamos utilizando algún tipo de Kusamono, el Kusamono puede ser seleccionado para que dé cierta dirección. En este caso va en esta dirección. Entonces uno va seleccionando los objetos acompañantes en base a la dirección opuesta al árbol. O sea, este Kusamono está dirigiéndome en esa dirección. Quiere decir que el árbol debería de estar en esta posición, en esta dirección. ¿Okay? En este caso, como este es un Kusamono medio extraño que yo hice, podría fácilmente, en caso de que el árbol estuviera en la dirección opuesta, ser así. Y eso sería, si vemos este árbol de acá,
puedes fijar. En el frente que tiene ahorita, o el frente que luce, que el árbol el árbol se está inclinando en aquella dirección, pero está girando y el follaje está regresando, sobre todo, un poco más. El árbol está viniendo, la primera rama está en esta parte, así que el árbol, aunque el tronco va en aquella dirección, el flujo regresa y viaja para acá. Entonces quiere decir que la planta acompañante está acá. En el caso de estar en una exhibición, en un congreso, el otro árbol debe de estar enfocándose y viendo a sea menor o mayor tamaño, de preferencia que no sean del mismo tamaño. Si el otro árbol está yendo en dirección opuesta, ya no es tan agradable a la vista. Y si este árbol estuviera en una dirección y el otro del otro lado estuviera en la dirección opuesta, es muy mala composición para la exhibición. Este árbol, así como está, podría estar perfectamente en la esquina de una mesa, cuya mesa para esta exhibición viene en esta dirección, hacia mí. Entonces, dependiendo del frente que tenga la construcción, es cómo vamos a organizar la parte de los árboles. Un tema que también hay que pensar es también pues, las macetas. Las macetas también tienen un frente particular, como les mencionaba hace un rato cuando presenté aquel árbol. En algunos casos es obvio, en algunos casos no lo es. Esta pequeña maceta tiene estas partes de barniz y encontrar el frente no es tan obvio. Uno empieza a ver y uno lo que busca es, por ejemplo, este es un patrón muy regular, este es un patrón más regular, este patrón por lo menos parece que tiene esta parte de abajo que es principal, así que este sería el frente de esta pequeña maceta. La ventaja es que aquí tenemos 4 opciones. Si agarramos algo redondo, entonces podemos escoger, nos enfocamos en las patitas que tiene la maceta y podemos seleccionar en base a esas patitas 8 posiciones. Puede estar en medio o puede estar entre las dos. Y en base al barniz, las características que hacen única y especial esta maceta, uno selecciona cuál es la parte más bella que queremos mostrar. En algunos casos es bastante sencillo. En algunos casos uno va viendo y va buscando el borde o alguna irregularidad, algo que hace que sea única esa maceta, y muchas veces encontramos estas pequeñas características, como es en este caso. Esta parte tiene una parte de barniz oscuro mucho mayor que en otra sección, entonces podemos seleccionar en base a eso cuál sería el frente. No es así de fácil cuando trabajamos con una maceta que no esté barnizada. Cuando no esté barnizada y es una maceta muy bien hecha, como muchas de las macetas japonesas que son casi así, impresionantemente perfectas, uno pues tiene las 8 opciones para utilizar, y en base a esas 8 opciones, uno ya no se preocupa mucho, ¿no? Porque estas macetas, sobre todo las macetas Tokoname, pues son tan perfectas que a veces uno, hasta le da miedo a uno poner algún árbol aquí. Uno tiene que definir qué características tendría que utilizar un árbol que sobresalga en esta parte. Pero ya no estoy tanto pensando en el frente de la maceta, sino en la forma y cómo utilizarla de manera adecuada. Macetas que son rectangulares son mucho más sencillas. Rectangulares simplifican la vida, al igual que las ovaladas, debido a que utilizamos la parte más larga de la maceta, ya sea como la parte trasera o como la parte del frente. Bien. Entonces, en temas, nada más para recapitular un poco y para no tomar tanto tiempo, les voy a pasar un poco de una presentación que tengo aquí.
para ver algunos de los temas y que quede más sencillo y más claro. Sobre todo porque nos gusta mucho más Puedes ver el video. Okay, stop sharing. Ok. Aquí está la presentación. Entonces, la selección del frente. ¿Puedes apagar? El teléfono. Vamos a esperar. Oh. Víctor, ¿podrías dar la presentación, el share? Porque no me deja. ¿Tú la tenías bien? ¿La tenías puesta? Apagar el celular. Ponla de nuevo, tú la tenías. Tú estabas bien hace un segundo. La puedo poner de nuevo. Víctor, ¿estás ahí? Sí, te escucho. Digo yo que tú la tenías hace un segundo. Ahí va a salir, ahí tú la tienes. Está bien. La presentación está bien, ahí la vemos bien. Se fue. ¿Tú qué? ¿Me escuchas, Enrique? Ahí está, Enrique, la tiene. Bien. Ok, ahí un poquito bajo control básico antiguo. Entonces, como les mencionaba, las cuestiones cuando uno define el frente tiene que ver con las características de ramificación, las líneas del tronco, alguna característica especial del tronco que nos permita definir qué es lo más llamativo del árbol. La parte del Nebari, este árbol es un árbol de Ming Swan Law muy famoso, es un ficus muy interesante y obviamente hay que definir también una maceta. En este caso, como les mencioné, es una maceta que carece de glaseado, así que nada más tiene dos posibilidades de frente. Y finalmente algo que no mencioné mucho, que sería sobre la mesa. La mayoría de los casos, la mesa es algo que da la fortaleza a la composición y una mesa adecuada pues nos da una estabilidad y un frente adecuado. También en aquellos casos que utilizamos alguna laja o alguna roca o alguna maceta completamente irregular, la mesa nos permite dar esa línea que dará la parte del frente. Este es un árbol, un maple de Peter Chan, un buen amigo. Es un árbol muy sencillo, aunque no necesariamente siga las reglas conocidas o de línea, pero su fineza permite muy bien un frente adecuado. Inmediatamente, sin necesidad de rotarlo, podemos ver cómo sería de un lado o de otro. Las ramas, la forma como está la ramificación, el follaje, no nos permitiría ver la línea del tronco. Y en este caso, la línea del tronco es algo muy interesante y la parte del Nebari se está aprovechando al máximo. Si pensamos en esto de un lado u otro, el Nebari estaría mucho más corto y no se parecería. También chocarían las dos partes del tronco que se encuentra bifurcado. Entonces, sin tener que rotar, podemos ver que el frente es frente adecuado y también podemos ver la profundidad. La profundidad nos dice las ramas que movemos, que cambiamos para dar ese espacio tridimensional. Aquí podemos ver cómo algunas de las ramas están hacia atrás y eso nos define inmediatamente que si viéramos el árbol del otro lado, no podríamos ver absolutamente nada de la línea del tronco. Un ejemplo muy conocido por la gran mayoría de la gente es este árbol. Este es un árbol muy famoso
Y esto fue parte de sus orígenes, el primer trabajo que se hizo por otro amigo, Walter Pals. Y si se fijan, la posición y la forma de las ramas no parece muy llamativo. Aquí lo importante, ya cuando se alambró, es el punto focal no es tanto esos multitroncos que tiene, que parecen rectos y que no son tan adecuados, sino la parte de la ramificación y la parte del nevari. Pero sobre todo algo muy importante, y es el uso adecuado de una maceta, un tiesto. Un tiesto adecuado, como este es irregular, nos dice, tiene cierta característica, ciertas ventajas, y podemos ver cómo la parte de la ramificación va jugando papel poco a poco para poder quitar las partes negativas de que tenga el árbol y hacerlas como algo positivo. Si vemos a través de los años, no se ha modificado la línea del tronco de los múltiples troncos, pero sí el follaje se ha utilizado de forma correcta para que el frente que estemos viendo luzca lo mejor y más natural posible. Si comparan de cómo era antiguamente, esto fue cuando fue comprado por primera vez en el 93, a cómo luce hoy, pues lo primero que vemos es que cambió el frente, ¿no? Este es el frente que seleccionó ahora, que era la parte de atrás del árbol original, que se trajo de Japón. Si quieren ver el frente, la parte de atrás de ese árbol es esta. No, esta es la parte de atrás de ese mismo árbol, ya casi 30 años después. Si se fijan, los troncos como tal no han cambiado tanto. El nevari, la parte de la base, pues ha envejecido obviamente después de 30 años, pero no ha sido modificada fuertemente. Lo que sí es importante, la diferencia, es la posición de las ramas, que es el trabajo que uno hace. Entonces, esa parte de compactación, generar los espacios correctos, es la parte que genera relevante en este bonsai, que es muy famoso, como les he mencionado, y sobre todo cuando está en diferentes colores. Entonces, el manejo de espacios negativos y espacios positivos es fundamental para definir un buen bonsai. En algunos casos, árboles famosos tienen un nevari muy débil, como es el caso de este Femphis. El nevari está roto y está hueco, visualmente es muy débil, pero todo el movimiento de madera muerta y el follaje nos da una característica de un árbol muy potente. A diferencia, por ejemplo, de este pistacho, también de Minsuanlo, en donde el nevari es bastante bueno, tiene ligera cintura este árbol debido a que es un multitronco, pero con el color del follaje, la ramificación, la conicidad que tienen las ramas, permiten que este árbol sobresalga entre muchos, y de hecho fue uno de los árboles que ha ganado el premio mundial de bonsai. Ahora, la naturaleza como tal genera formas muy interesantes, muy extrañas, en las cuales cuando uno toma la foto uno ve, pues este es un árbol increíble, y en este caso uno está sobresaltando no el nevari, sino estructuras más llamativas de lo que vendría siendo la vejez de este árbol. Y eso fue utilizado adecuadamente. Por ejemplo, vemos el árbol que tenemos de un vivero aquí con un tiesto adecuado en un ángulo diferente a un ángulo recto de donde venía, y utilizando elementos de quitar parte de la vena viva para dejar las ramas muertas, y se ve una composición muy interesante. A diferencia del árbol de vivero que está a la derecha, el cual todavía carece de una buena selección de frente, una buena composición, y luce realmente pobre. Y obviamente a través de los años, sobre todo en árboles Yamadori, podemos ver cómo van evolucionando, y en base a esa evolución vemos pequeños cambios. Ahora el cambio de frente es mínimo, es simplemente de unos cuantos ángulos más hacia un lado o hacia otro, y cambios en cuanto a la maceta. Cuando se reposiciona en diferente maceta, podemos hacer esas pequeñas variaciones.
Ahora, en el caso de bosques, el frente no es el frente de un árbol como tal. Tenemos que pensar la composición, cómo va a estar arreglado para que nos permita tener un frente adecuado. Y esto no es tan trivial. La mayoría de los bosques no están bien pensados de esta forma y simplemente están pensando en el frente individual de cada árbol y no cómo va a estar puesto uno con otro para generar la mejor imagen. Este bosque muy famoso de John Naka, pues ha sido muy aclamado debido a la complejidad que tiene el utilizar árboles que por sí solo no podrían ser útiles para hacer bonsái como tal. Como les mencioné, las macetas en algunos casos tienen estructuras, tienen detalles que las hacen individuales, y esa parte individual es algo de lo que buscamos para definir el frente de la maceta que nos dirija hacia lo que vendría siendo el frente del árbol. Entonces, siempre que consigan alguna maceta, analícenla, vean cuáles son las características más relevantes para mostrarse y qué partes no. Y finalmente, para recordarles que tenemos un congreso cercano, y seleccionar el frente adecuado es una gran diferencia, sobre todo cuando va pasando la gente y va observando, y la composición entre los frentes de muchos árboles para posicionar dentro de una gran mesa, como es este caso en Japón. Cuando tenemos una gran mesa de exposición, el definir no solo el frente del árbol, frente de la maceta, frente de la mesa, frente de la composición con ya sea algún otro elemento, es importante para que dé una mejor imagen. Eso, y ver la comunicación de la el frente de un árbol está apuntando hacia un lado y el otro está apuntando hacia el otro lado, están comunicando entre ellos. Esto es muy común cuando se trabaja en shohin, cuando se trabaja en mesas de shohin, que tenemos una composición de múltiples árboles, pero cuando se hace una exhibición, aún con árboles grandes, también tenemos que ver esa parte, es muy relevante. Entonces, Enrique, no sé si ha habido alguna pregunta, Víctor. ¿Cómo no te escuchamos. ¿Me escucha ahí? ¿Me escucha? Bueno, deja de checar en chat. ¿Me escucha ahí? No. ¿No me escucha? No te escucho. Yo creo que tiene es que seguro tiene la bocina apagada. ¿Es eso, José? José, no sé si puedes escuchar a Víctor. Sí, es que tú tienes... Ok, momento. No te escucho, Víctor, porque ahora tenía sí, ahora. El sonido. Ahora sí, tenía el sonido apagado yo. Con razón, sí. No me escuchaba. ¿Cómo seleccionar el frente de una cascada y otras formas? Ok. En algunos árboles, por ejemplo, hablé mucho de los árboles informales, tal vez formales, en donde lo que buscamos es la dirección del tronco hacia arriba y vemos hacia el frente. En el caso de una cascada, cascadas modernas, parte de la copa de la parte baja puede rotar y girar inclusive hacia el frente, algo que sería opuesto a pensar en un árbol que estamos de un informal, donde la primera rama no puede estar directamente hacia nosotros. En el caso de una cascada, el movimiento va a ser definido desde la parte del tronco y los elementos que estén en la parte superior, no tanto en la parte baja. Entonces, en cascadas es un poquito más la parte focal es la primer tercio del árbol por lo general, y en muy raros casos es la última parte. Entonces, la parte del ápice la podemos dirigir por lo general hacia el frente, y ese frente puede ser inclusive en dirección opuesta a la dirección del tronco. En el caso de formas como literati, que carecen de una forma como tal, y le llamamos forma literati, aunque realmente carecen de forma, en ese caso no tienen por lo general una buena base, no tienen un buen nevari. Lo que tratamos de definir para el frente es la parte media del tronco en alguna sección que sea suficientemente compleja como para llamarlos. No siempre es el caso. Literati, como carece de forma, puede ser algo muy simple y muy sencillo, y lo que quiere mostrar es esa sencillez.
Y ahí en ese caso, en literatis que son sencillos, ligeros, sin tanto movimientos extraños alegóricos, el tiesto es lo que nos va a definir mucho del frente. Va a ser algo muy sencillo, muy simple y nos va a realzar esa parte del frente. Otra pregunta, ¿qué es el manejo de diseño de frente continuo? El frente continuo se maneja cuando estamos hablando en árboles ya muy bien definidos, con muchos años, y son aquellos árboles que utilizan, por ejemplo, tiestos o macetas redondas, y podemos ver todo el árbol alrededor, inclusive de arriba abajo, y luce bien. Las ramas, la posición de las ramas están puestas de tal forma que el frente no es tan obvio, pero que luce bien en casi cualquier ángulo. Okay. ¿Qué estrategia podemos utilizar para mejorar los puntos visuales de un frente? Ahí la parte que está en nosotros principalmente es la ramificación, el diseño y la posición de las ramas, y por eso teníamos, por ejemplo, ese ejemplo de Walter Pals. El árbol como tal originalmente no era nada prominente ni llamativo y se convirtió en uno de los mejores maples más conocidos en el mundo, simplemente por el trabajo y ligero trabajo, es decir, aunque una vez se quejó bastante Walter conmigo al respecto, pero la posición simplemente es la ramificación y ligera posición de las ramas, lo cual nos permite tener una estructura adecuada. Entonces, la composición de lo que podemos mover, eso ayuda mucho en nuestro trabajo. También involucra algo que nos ha gustado desde que Kimura empezó a mostrar mucho del trabajo, que es la parte de la madera muerta, de realzarla de alguna forma para que sobresalga como algo llamativo. Y eso lo utilizamos mucho para definir nuestros frentes. Okay. ¿Cómo podemos mantener vivo un árbol cuyo frente involucre el cambio de ángulo de las raíces? Sí, esto es algo también típico cuando hacemos demostraciones, algo, y es lo que deberíamos de hacer cuando conseguimos un árbol y ya nos acostumbramos a tenerlo por un tiempo, o sea, que ya está adaptado con nosotros y queremos empezar a convertirlo, trabajarlo para bonsai. Lo primero que vemos es que el ángulo sea el ángulo adecuado visualmente. Por ejemplo, déjenme primero quitar aquí el efecto de... Si tenemos este árbol tiene esta posición, tal vez me gustaría tenerlo así. El problema de tenerlo así es la parte de cómo están las raíces. Entonces, ¿cómo mantener vivo un árbol que las raíces tengo que cambiar de otra forma? Y esto es particularmente, sobre todo, juníperos, que nos da miedo a veces tocar la parte de raíces. Muchas veces un junípero lo queremos sembrar por el tronco para que quede de esta forma. ¿Se frizó? Acá también se frizó. Sí. Sí, es él. Sí, perdón, ¿la escuchamos? Como todos sabemos, Enrique vive como yo le digo que en la selva. Entonces, su internet es dial-up, como es muy complicado, sobre todo en estos momentos que está en llovedera, está lloviendo. Démosle por favor un segundo para que se conecte de nuevo. Mientras tanto, si hay alguna otra pregunta para cuando se conecte. ¿Alguien quería hacer una pregunta? Le damos nada más unos segundos más para que vean.
Ok. Entonces, vamos a darle un segundo a ver que Enrique me imagino que está en... Problemas técnicos típicos. Ok, llegaste. Entonces, termina, por favor, en lo que estaba diciendo. Y entonces pregunta, si tuviera que escoger entre madera muerta y vena viva, ¿qué escogería? Depende, mira, para el frente es muy importante que luzca algo de la vena viva. Lo mejor es que no esté completamente al frente, sino que esté a un lado de la madera muerta. Pero sí es importante que luzca parte de esa vena viva desde la base, o sea, desde donde sale del sustrato, y que siga por lo menos un tercio del tronco. Es relevante porque si no nos da la sensación de que es un tanuki. Perfecto. Tiene como la cámara está al revés. Exacto. Ahora mismo estamos viendo la computadora. Sí, un momento. Ok. Bien, perfecto. Entonces, Finalmente. otra pregunta. ¿Se puede realizar trabajo con dos frentes? Sí, se pueden hacer trabajos con dos frentes. Y es común que el frente se ha cambiado después de algunos años, porque si trabajamos dos frentes, pero ahorita un frente es más llamativo, aunque sabemos que por las características que tenga el tronco o alguna característica del Nebari, eventualmente el otro lado será mejor. Podemos ir trabajando los dos frentes. Okay. La cuestión es, a la hora de, cuando uno trabaja dos frentes, no es ningún problema. Muchos de mis árboles tienen dos o tres frentes, pero ahí eventualmente llega un momento en donde uno tiene que definir cuál es la parte de mayor fortaleza, y es sobre todo en el caso de presentaciones, congresos o concursos, ¿no? Exacto. Hablando de congreso, pregunta nuestro productor y director de la próxima convención en Guadalajara, Alejandro Arellano, ¿nos podría comentar algo sobre la maceta femenina o masculina para que un árbol se vea femenino o masculino? O sea, lo de la maceta, femenino o masculino con relación a eso. Sí, bueno, primero, la parte del tronco, el tronco, dependiendo del poder que tenga, va a definirnos en nuestro concepto humano sobre si es masculino o femenino. Un tronco delgado es por lo general, nuestros gustos, que sea femenino, y un tronco muy grueso es por lo general que sea femenino. En el caso del tiesto, de la maceta, por lo general utilizamos un tiesto muy delgado, muy fino, para un tronco fino, para resaltarlo. No es tan sencillo para un tronco grueso. Un tronco grueso podemos utilizar los dos, y no es por ser muy inclusive en cuestión de género, pero en el caso de un tronco grueso, si utilizamos una maceta delgada, lo que tenemos que hacer es simplemente aumentar el tamaño de forma significativa para que visualmente luzca bien. En el caso de utilizar una maceta del grosor del primer tercio del tronco, entonces es una maceta adecuada de forma masculina, y es la forma como lo vemos. Entonces una maceta ligeramente femenina es aquella que es menor del tercio del grosor del tronco. Entonces, si tú pudiese hacer un resumen de todo tu conversatorio con relación a la importancia del frente en un bonsái, ¿cómo tú puedes decir por qué se requiere un frente de un bonsái? Porque hablamos de diseño y todo. ¿Cuál es la importancia de tener un frente en un bonsái? El frente es el punto inicial antes de poder hacer cualquier tipo de trabajo de diseño. Porque para poder pensar en dónde voy a mover ramas, qué voy a cubrir y qué voy a mostrar de mi árbol,
necesito, primer paso, antes de poder hacer cualquier caso, es definir el frente. Y es los primeros minutos que uno toma cuando uno hace una demostración o cuando uno está observando un árbol, es cuál es el frente. En base a eso, puedo empezar a trabajar. Si no defino el frente, no puedo hacer nada, no puedo mover, no puedo cortar, no puedo cambiar nada. El punto inicial de cualquier trabajo de bonsái es cómo va a mostrarse la mejor parte de este árbol o cómo voy a ocultar aquellas cosas que no son útiles del árbol. A veces el frente es lo mejor de lo peor. Si no hay nada que sea llamativo o interesante del árbol, veo lo opuesto. ¿Qué es lo que no me gusta del árbol? Lo que no me gusta del árbol no quiero que sobresalga. Entonces tengo que ver cómo no poner esa parte en la parte frontal. Perfecto, excelente. Entonces, inicialmente, una de las cosas más importantes a la hora de comenzar a hacer un pre-bonsai es elegir el frente para la forma de sembrarlo, para la forma de darle seguimiento. Y con esta participación de Enrique, si no hay más preguntas, yo creo que empezamos con una parte bien fundamental de cómo elegir un frente en un bonsái, agradeciendo a Enrique por la espléndida conversatorio que ha tenido hoy día con todos nosotros y motivarlo a todos a que sigan siguiendo nuestras redes, la parte de YouTube donde estará también este video puesto y las demás participaciones que hemos tenido en estos temas que estamos hablando de bonsái al día. Gracias a todos por la participación. Enrique, palabras finales. Pues muchas gracias a todos. Disculpen aquellos problemas técnicos que tuvimos, sobre todo justo casi al final se perdió la conexión por alguna cuestión de tormenta o algo. Y algunas cuestiones técnicas de aprendizaje del manejo de estos dispositivos, pero poco a poco vamos avanzando, al igual que en el arte de bonsái, pues uno no empieza con una gran pieza, uno va empezando poco a poco y va rediseñando y va mejorando hasta que se convierte en una obra interesante. Esperemos que aquí con la FELAP poco a poco este canal vaya mejorando los temas y los invito cada miércoles para que veamos temas de interés y de aprendizaje. Algunas cosas parecen obvias, como la parte de la selección del frente, pero como les mencionaba, esto es lo que ha hecho a algunos artistas muy famosos, simplemente cambiar el frente de algunos árboles, cambiar alguna posición. En el caso vemos de Walter Pals, ese árbol, ese maple lo hizo muy famoso y fue cambiar el frente de la parte de atrás a la parte del frente ahora y reposición de ramas. Parece sencillo, parece fácil, como todo, cuando uno ya sabe la respuesta, pues no hay pierde, pero la cuestión es hacerlo y en ese proceso pues uno va aprendiendo bastante. Perfecto, pues muchas gracias. Gracias a todos por la participación.